Mi papá me desheredó porque las mujeres no necesitan propiedades, así que le entregué a mi abogada el único documento que él olvidó que existía. Encontré el testamento de mi papá mientras limpiaba su oficina en casa después de su ataque al corazón y descubrí que le dejó todo a mi hermano Carlos, que no ha trabajado en 6 años, porque a las mujeres sus maridos les proveen. Se supone que yo no debía estar en su oficina. Él estaba en el hospital, estable pero débil, y alguien tenía que encontrar sus papeles del seguro. Carlos estaba demasiado ocupado jugando videojuegos en la que fue su recámara de niño como para ayudar. Así que allí estaba yo, revisando los archivos de mi papá cuando encontré el sobremarcado como última voluntad y testamento. No debía haberlo abierto, pero lo hice. La casa, las inversiones, las cuentas de retiro, los inmuebles de alquiler, todo para Carlos. Para mí, un solo párrafo. A mi hija Sofía le dejo mi bendición y mis buenos deseos para su matrimonio. Su esposo proveerá para ella como es debido. Las mujeres necesitan amor, no propiedades. Su esposo. Tengo 34 años, soy soltera y dirijo mi propia firma de consultoría. Gano 3 veces lo que ganaba mi papá antes de jubilarse. Carlos vive en el sótano de mi papá y vende tarjetas coleccionables en línea, quizás 2 veces al mes. Conduje al hospital temblando. Mi papá estaba despierto viendo la televisión. Encontré tu testamento, le dije. Ni siquiera pareció culpable. No debías verlo todavía. ¿Todavía? ¿Cuándo se suponía que debía verlo? ¿Después de que murieras y me dejaras sin nada? No necesitas nada. Eventualmente te casarás. Tengo 34 años y mi propio negocio. Probablemente por eso no estás casada. Demasiado independiente. A los hombres no les gusta eso. Carlos ni siquiera tiene trabajo. Está construyendo su presencia en línea. Está jugando World of Warcraft 14 horas al día. Necesita apoyo. Tú no. Eres inteligente. Lo suficientemente bonita. Alguien se casará contigo. Lo suficientemente bonita, sabes a lo que me refiero. No vas a estar sola para siempre. ¿Y si sí? ¿Y si nunca me caso? De hecho, se rió. No seas ridícula. Toda mujer se casa eventualmente. Hasta tu tía Beatriz encontró a alguien, y eso que tenía 42 años y un ojo bizco. Esto se trata de que Carlos es un hijo y yo una hija. Los hijos llevan el apellido de la familia. Las hijas toman apellidos nuevos. Así funcionan las cosas. Mi negocio está literalmente registrado bajo nuestro apellido familiar. Eso es diferente. Es temporal. Hasta que te conviertas en la esposa de alguien. Salí del hospital y fui directo a la habitación de Carlos en el sótano de mi papá. Estaba exactamente donde sabía que estaría. Auriculares puestos, latas vacías de bebida energética por todas partes. ¿Sabías esto? Grité por encima de su juego. Lo pausó. Molesto. ¿Saber qué? Lo del testamento de mi papá. Todo va para ti. Su rostro no cambió. Tiene sentido. Soy el hijo. Estás desempleado. Estoy entre oportunidades. ¿Desde hace 6 años? La economía está difícil. Te ofrecí un trabajo en mi empresa, 2 veces. No quiero caridad de mi hermana, pero ¿aceptarás todo lo de papá? Eso es diferente. Eso es herencia. Eso es tradicional. Tienes 36 años y vives en su sótano. Y tú 34 pretendiendo ser un hombre de negocios. ¿Pretendiendo? Tengo 2 empleados. Por ahora. Hasta que tengas bebés y renuncies. No voy a tener bebés. Estoy construyendo un imperio. Claro que sí, dijo. Se puso los auriculares y volvió a su juego. Pasé la semana siguiente revisando las finanzas de mi papá. Solo la casa valía 16 millones de pesos mexicanos. Las propiedades de alquiler generaban $200 pesos al mes. Las inversiones sumaban un total de 40 millones de pesos. Todo para Carlos. Carlos, que no había pagado alquiler en 6 años. Carlos, que comía la comida de mi papá, usaba su electricidad, manejaba su coche. Volví a visitar a mi papá cuando estaba más fuerte. Quiero hablar sobre el testamento. No hay nada que discutir. Ya está hecho. Está mal. Mi padre hizo lo mismo. Todo para mi hermano. Tu madre lo entendió. Mamá murió antes de que pudiera verlo. Ella no se habría quejado. Sabía cuál era su lugar. ¿Su lugar? Ella fue enfermera. Ganó más que tú durante 20 años. Y volvía a casa y cocinaba la cena todas las noches, como una esposa apropiada. Yo también cocino la cena. ¿Para mí? En mi propia casa. Que compré yo. Ese es el problema. Deberías estar cocinando para un esposo. Carlos ni siquiera cocina para él mismo. Pide comida a domicilio con la tarjeta de crédito de papá. Es un soltero. Eso es diferente. ¿En qué es diferente? Los hombres necesitan herencia para atraer esposas. Las mujeres necesitan ser esposas para acceder a la herencia. Eso es una locura. Es la realidad. Ningún hombre quiere casarse con una mujer más rica que él. Te estoy protegiendo de estar sola, asegurándote de que no tengo nada, asegurándote de que necesitas a alguien. No necesito a nadie. Me he mantenido sola desde la universidad. Y mira a dónde te ha llevado. Sola a los 34 años. Esa noche llamé a mi amiga abogada, Gisela. Le conté todo. ¿Puede hacer esto? ¿Legalmente? Sí. Él puede dejar todo a quien quiera, incluso si es descaradamente machista. Incluso así. Pero Sofía podría haber algo más que considerar. ¿Qué? El testamento de tu mamá. ¿Tenía uno? Me incorporé en mi sillón. La pregunta de Gisela quedó flotando en el aire. El testamento de mi mamá. No había pensado en eso en años.
Mi papá manejó todo después de que ella murió. Todo el papeleo, las cuentas, los asuntos legales. Simplemente asumí que no había mucho que manejar. Ella fue enfermera, ganaba buen dinero, pero mi papá siempre administró sus finanzas. O eso creía yo. Entonces algo hizo clic en mi memoria. Mamá guardaba papeles importantes en una caja de seguridad en el banco del centro. Lo mencionó una vez cuando yo estaba en la universidad. Dijo que era donde guardaba las cosas separadas y seguras. Nunca pregunté qué significaba eso. Nunca pensé en buscar después de que ella murió porque mi papá dijo que él se encargó de todo. Ahora me preguntaba qué más se había encargado de ignorar por completo. Le conté a Gisela sobre la caja y se quedó en silencio por un segundo. Luego dijo que teníamos que acceder a esa caja lo antes posible. Vendría conmigo para apoyo legal. Apenas dormí esa noche. A la mañana siguiente llamé al banco donde mi mamá trabajó durante 30 años. La mujer que contestó me transfirió al gerente. Su nombre era algo genérico, ya lo olvidé. Pero su voz se volvió cálida cuando le expliqué quién era. Se acordaba de mi madre. Dijo que siempre fue amable con todos. Nunca se quejó, incluso cuando los clientes eran difíciles. Confirmó que había una caja de seguridad a su nombre, pero necesitaría su certificado de defunción y mi identificación para acceder a ella. Podía agendarme para el viernes por la tarde si podía conseguir los documentos para entonces. Dije que sí de inmediato. Luego colgué y me di cuenta de que no tenía idea de dónde estaba el certificado de defunción de mi mamá. Probablemente en los archivos de mi papá. Los mismos archivos donde encontré su testamento que me dejaba fuera de todo. Pasé los siguientes 2 días jugando a ser detective en mi propia historia familiar. El miércoles volví a la casa de mi papá mientras él seguía en el hospital. La puerta de Carlos estaba cerrada. Se escuchaban sonidos de juegos. Fui directo a la oficina de mi papá y busqué en cada cajón y archivador. Encontré el certificado de defunción en una carpeta marcada como Francesca Final, lo que me revolvió el estómago. También encontré el pasaporte viejo de mi mamá, su licencia de enfermera, su acta de nacimiento, todo lo que necesitaría. Saqué copias de todo y me fui antes de que Carlos pudiera preguntar qué estaba haciendo. El jueves tuve 3 reuniones con clientes en mi firma de consultoría. Intenté concentrarme, pero mi mente seguía divagando hacia esa caja de seguridad. ¿Qué había guardado mi mamá aparte y seguro? Juana, mi socia y empleada más antigua, lo notó durante nuestra segunda reunión. El cliente acababa de irse cuando ella cerró la puerta y preguntó qué me pasaba. Le conté todo. Sobre el testamento de mi papá, sobre que Carlos se llevaba todo, sobre la caja de seguridad que iba a abrir mañana. El rostro de Juana se puso rojo. De hecho, se levantó y caminó por la sala de conferencias. Dijo que mi papá vivía en 1950, y alguien tenía que arrastrarlo a la realidad. Me recordó que yo construí este negocio de la nada, que le ofrecí trabajo a Carlos 2 veces. Puestos reales con salarios reales. Y él ni siquiera pudo llegar a tiempo a las entrevistas. Dijo que Carlos era un vividor flojo y mi papá un machista tonto. Luego preguntó qué podía hacer para ayudar. Dije que solo saber que me apoyaba era suficiente. Me dio un fuerte abrazo. Dijo que yo era la persona más fuerte que conocía y que mi mamá estaría orgullosa. Lloré un poco entonces. La primera vez que lloraba por todo esto. Por fin llegó el viernes por la tarde. Gisela me encontró en el banco a las 3. Bajamos a la bóveda con el gerente. Revisó mis documentos 2 veces. Luego sacó una caja metálica larga de la pared. Nos dejó solas en una sala privada. Mis manos temblaron mientras levantaba la tapa. Dentro había papeles, un testamento, pólizas de seguro de vida y una carta escrita a mano dirigida a mí. Reconocí la letra de mi mamá de inmediato. Esa imprenta cuidadosa que siempre usaba. Las lágrimas comenzaron antes de que siquiera la abriera. Gisela puso su mano en mi hombro. Preguntó si quería privacidad. Negué con la cabeza. La necesitaba allí. Necesitaba un testigo de lo que estaba a punto de encontrar. El testamento de mi mamá estaba fechado 3 meses antes de que ella muriera. Lo leí 2 veces para asegurarme de que entendía. Me dejaba su cuenta de ahorros personal. Las joyas de su abuela que recordaba verla usar en ocasiones especiales. Y su parte de un pequeño condominio en la playa que yo ni siquiera sabía que existía. Todo estaba enumerado específicamente. Solo para mí. No para mi papá. No para Carlos. Solo Sofía. La carta explicaba por qué. Escribió que sabía que mi papá intentaría desheredarme, que sus ideas anticuadas sobre las mujeres y la propiedad significarían que yo no obtendría nada a menos que ella me protegiera, así que se aseguró de que yo tuviera algo suyo, algo que él no pudiera quitar o darle a Carlos. Quería que yo tuviera seguridad, que tuviera algo que fuera mío por derecho, no por matrimonio, suerte o la aprobación de mi papá. Gisela revisó los documentos mientras yo releía la carta. Señaló una sección en el testamento sobre bienes propios o separados. Preguntó si yo sabía lo que significaba. Negué con la cabeza. Explicó que mi mamá había establecido un arreglo legal antes de casarse con mi papá. Mantenía ciertos activos separados. No en conjunto. No bienes mancomunados. Solo suyos. Lo que significaba que mi papá nunca tuvo ningún derecho legal sobre estas cosas específicas. La cuenta de ahorros tenía alrededor de $1.600 pesos mexicanos. Las joyas valían quizás $600 pesos. El condominio de la playa valía cerca de $4.000 pesos. Gisela hizo la cuenta rápidamente.
alrededor de $6.2, 000 pesos mexicanos en total. Todo legalmente mío. Todo protegido del testamento de mi papá porque nunca fueron suyos para regalarlos en primer lugar. Llevé la carta a casa esa noche. Me senté en mi sillón y la leí 5 veces más. Lloré de verdad esta vez. El primer llanto real desde que encontré el testamento de mi papá. Mamá escribió que estaba orgullosa de mí, de mi independencia, de mi éxito empresarial. Dijo que se veía a sí misma en mí, que entendía lo que era ser capaz y fuerte, pero aún así ser tratada como inferior. Sabía que las visiones tradicionales de mi papá causarían problemas después de que ella se fuera. Lo había visto favorecer a Carlos durante toda su infancia. Lo había visto poner excusas para la pereza de Carlos mientras criticaba mi ambición. Escribió que amaba a mi papá, pero no confiaba en que nos tratara por igual. Así que hizo lo que pudo para protegerme, para asegurarse de que yo tuviera algo que fuera solo mío. La carta tenía una cosa más que me hizo sentir enojo y gratitud al mismo tiempo. Mamá escribió que mi papá intentó presionarla para que pusiera todo en cuentas conjuntas. Dijo que las personas casadas no deberían tener dinero separado, que mostraba falta de confianza, pero mi mamá se negó. Le dijo que necesitaba sus propias cuentas porque había visto a demasiadas mujeres quedarse sin nada cuando sus maridos morían o se divorciaban de ellas. A mi papá no le gustó, pero finalmente dejó de insistir. Mamá escribió que sabía que él intentaría desheredarme algún día. Lo había escuchado hablar de que los hijos llevan el apellido familiar, de que las hijas no necesitan propiedad porque sus maridos proveerían. Así que hizo sus propios planes. Protegió sus propios activos. Se aseguró de que yo tuviera recursos, incluso si mi papá trataba a Carlos como el único hijo que importaba. Gisela me llamó el sábado por la mañana. Dijo que había programado una reunión con Javier para el lunes. Era su socio, especializado en leyes estatales. Ya le había enviado copias de ambos testamentos y le había explicado la situación. Quería revisar todo en persona. Confirmó que los bienes propios de mi mamá realmente me pertenecían, independientemente de lo que dijera el testamento de mi papá. Gisela sonaba segura, pero yo estaba nerviosa. ¿Y si había algún vacío legal? ¿Y si mi papá había encontrado una manera de reclamar los activos de mi mamá de todos modos? Gisela me dijo que dejara de preocuparme. Dijo que los documentos eran claros. Mi mamá había hecho todo correctamente. Protegió todo apropiadamente. Mi papá nunca tuvo derecho legal sobre esos activos. Nunca fueron suyos para distribuirlos, lo que significaba que su testamento no podía tocarlos. Eran míos. Siempre habían sido míos. Simplemente no lo había sabido hasta ahora. El lunes por la mañana me reuní con Gisela y Javier en su firma de abogados del centro. Javier tenía ambos testamentos extendidos sobre su mesa de conferencias junto con una pila de documentos financieros que había solicitado al banco durante el fin de semana. Levantó la vista cuando entramos y su expresión me dijo que había encontrado algo malo. Gisela nos presentó y Javier me estrechó la mano con el agarre cuidadoso de alguien que da una mala noticia. Señaló la silla frente a él y comenzó a hablar antes de que yo siquiera me sentara. Había estado revisando el testamento de mi papá línea por línea contra la documentación de bienes propios de mi mamá y encontró algo que lo cambiaba todo. Mi papá había listado el condominio de la playa de mi mamá en su testamento como parte de su patrimonio. El problema era que el condominio nunca fue su propiedad para distribuirla. Mi mamá lo compró hace 30 años con dinero de su herencia y lo mantuvo solo a su nombre bajo el acuerdo de bienes propios. Javier me mostró la escritura con solo el nombre de mi mamá y luego me mostró el testamento de mi papá listando la misma propiedad como su activo. Así que mi papá había estado tratando mi propiedad como si le perteneciera durante 4 años. Luego Javier sacó registros de alquiler de la compañía de administración de propiedades. El condominio de la playa había estado alquilándose continuamente desde que mi mamá murió. Cada mes durante 4 años un inquilino pagó $30 de alquiler. Javier tenía los extractos bancarios que mostraban a dónde iba ese dinero. Directo a la cuenta de cheques personal de mi papá. No una cuenta conjunta, no una cuenta de patrimonio. Su cuenta personal que usaba para sus propios gastos. Me senté allí haciendo la cuenta mentalmente. $30 por 12 meses por 4 años. $1.44, 000 pesos. Mi papá me había robado $1.44, 000 pesos. Dije el número en voz alta y mi voz sonó extraña y apagada. Javier asintió y dijo que era exactamente correcto. $1.44, 000 pesos en ingresos de alquiler robados. Más podríamos argumentar por intereses y posiblemente daños punitivos dada la naturaleza intencional del robo. Gisela puso su mano en mi hombro, pero apenas lo sentí. Seguí pensando en mi papá en esa cama de hospital hablando de cómo las mujeres no necesitan propiedades. Había estado cobrando el alquiler de mi propiedad todo ese tiempo, usando mi dinero mientras me decía que no merecía una herencia porque un futuro esposo proveería para mí. Javier explicó que esto era explotación financiera del patrimonio de mi mamá y conversión de mis activos para uso personal de mi papá. En términos más simples, mi papá había cometido fraude o robo. Podríamos exigir el reembolso completo con intereses, y esto hacía que cualquier impugnación legal de su testamento fuera mucho más fuerte porque mostraba un patrón de desprecio por los derechos de propiedad y la titularidad legal.
Un juez no vería con buenos ojos a alguien que le robó a su hija de su herencia mientras simultáneamente intentaba desheredarla de su propio testamento. Gisela dijo que necesitábamos decidir nuestro siguiente paso cuidadosamente. Podríamos presentar una acción legal de inmediato y forzar el reembolso a través de los tribunales, o podríamos acercarnos a mi papá primero y darle la oportunidad de arreglar las cosas voluntariamente. Javier dijo que los jueces suelen apreciar los intentos de buena fe de resolución familiar antes del litigio. Muestra que intentamos resolver las cosas en privado antes de involucrar al sistema judicial. Me reí y salió amargo y seco. Mi papá no iba a arreglar nada. Había pasado 4 años robándome mientras me daba sermones sobre los valores tradicionales y el comportamiento apropiado para las mujeres. Gisela dijo que entendía mi escepticismo, pero deberíamos intentarlo de todos modos. Incluso si mi papá se negaba a cooperar, el intento fortalecería nuestra posición legal. Podríamos demostrar que actuamos razonablemente mientras que mi papá actuó irrazonablemente. Acepté, pero solo porque tenía sentido estratégico, no porque creyera que mi papá desarrollaría de repente una conciencia. Programamos una visita al hospital para esa tarde. Gisela vendría conmigo como mi representante legal y le presentaríamos a mi papá la evidencia de su robo. Le daríamos la oportunidad de reconocer lo que había hecho y discutir el reembolso. Javier dijo que esperara negación y actitud defensiva, pero que mantuviera la calma y me ciñera a los hechos. Dejar que los documentos hablaran por sí mismos. Conduje hasta el hospital con Gisela siguiéndome en su propio coche. Mis manos estaban apretadas en el volante y seguía ensayando lo que diría. Encontré el testamento de mamá. Encontré la documentación de bienes propios. Encontré pruebas de que has estado robando los ingresos de alquiler de mi condominio de la playa durante 4 años. $1.44. 000 pesos que me quitaste mientras me decías que no merecía propiedades. Entramos en la habitación de mi papá juntas, y su rostro cambió en el momento en que vio a Gisela en su traje de negocios con un portafolio. Supo de inmediato que no era una visita social. Su expresión pasó de sorpresa a dura y cerrada. No perdí el tiempo con cumplidos. Le dije que habíamos encontrado el testamento de mi mamá y descubierto que había estado cobrando ingresos de alquiler de mi propiedad heredada durante 4 años sin decírmelo. La respuesta de mi papá fue rápida, como si se hubiera estado preparando para esta conversación. Dijo que los activos de mi mamá se convirtieron en suyos cuando ella murió porque así funciona el matrimonio. Todo lo que las esposas poseen se convierte en propiedad de su esposo. Gisela se adelantó y lo corrigió con su voz profesional de abogada. Explicó la ley de bienes propios y cómo mi mamá había protegido específicamente ciertos activos para que siguieran siendo solo suyos. Gisela sacó la documentación de mi mamá mostrando los arreglos legales que mi mamá hizo antes de casarse. El condominio de la playa era propiedad separada de mi mamá. Nunca fue de mi papá. Nunca fueron bienes mancomunados. Cuando mi mamá murió, pasó directamente a mí como su heredera designada. Mi papá no tenía ningún derecho legal sobre él o sus ingresos de alquiler. Nunca. El rostro de mi papá se puso rojo y dijo que eso era ridículo. Él había estado administrando la propiedad durante 4 años. Alguien tenía que encargarse de los inquilinos y el mantenimiento. Merecía una compensación por su tiempo y esfuerzo. Le pregunté cuándo planeaba contarme sobre mi propiedad o los ingresos de alquiler que había estado cobrando. Él no respondió a eso. En cambio, dijo que usó el dinero para gastos familiares y que yo me beneficié indirectamente de ello. Sentí que mi enojo se disparaba, caliente y agudo. Señalé que yo no había vivido en su casa durante 12 años. Construí mi propia vida sin su apoyo financiero. Compré mi propia casa y comencé mi propio negocio y pagué mis propias cuentas. Cualesquiera que fueran los gastos familiares que él afirmaba tener, no me incluían a mí. Ese dinero era mío y él lo gastó en él y en Carlos. La conversación escaló cuando dije el número real. $1.44. 000 pesos. Eso es lo que me debía por 4 años de ingresos de alquiler robados. El rostro de mi papá pasó de rojo a casi morado. Dijo que no me debía nada. Me crió durante 18 años. Me alimentó, y me vistió, y pagó mi educación. Eso valía más que cualquier dinero. No podía creer lo que estaba escuchando. Gisela intentó redirigir la discusión hacia la resolución. Sugirió que mi papá reconociera mi herencia legítima y ajustara su testamento para reflejar un trato justo. Dijo que podríamos elaborar un plan de reembolso para los ingresos de alquiler y evitar el litigio si mi papá estaba dispuesto a arreglar las cosas. Mi papá se negó rotundamente. Dijo que cambiar su testamento significaría admitir que estaba equivocado, y él nunca se equivocaba en asuntos familiares. Su padre hizo lo mismo y su abuelo antes que él. Los hijos heredan, las hijas se casan. Así es como funcionan las familias apropiadas. Sentí que algo se rompía dentro de mí. Una última esperanza de que mi papá pudiera verme como igual a Carlos. Le dije que mi mamá sabía exactamente lo que él haría. Por eso protegió los activos para mí por separado. Mamá sabía que mi papá intentaría desheredarme, así que hizo sus propios planes. Mi papá pareció realmente sorprendido. Dijo que no podía creer que mi mamá hiciera eso a sus espaldas. Después de 40 años de matrimonio, no confió en él para que hiciera lo correcto por su hija. Dije que mi mamá fue inteligente al proteger sus activos porque mira lo que pasó. En el momento en que ella murió, mi papá comenzó a tratar su propiedad como si fuera suya.
Había estado robándome durante 4 años mientras predicaba sobre los valores tradicionales y el lugar apropiado de las mujeres. Mi papá no entendía que la propiedad de mi mamá siempre fue suya. Todavía pensaba que el matrimonio le daba derechos automáticos sobre todo lo que poseía su esposa. Incluso después de que Gisela le mostró los documentos legales, él no podía aceptar que mi mamá tuviera derecho a mantener algo separado de él. El rostro de mi papá se puso rojo y su voz se hizo más fuerte cuando comenzó a hablar de mi mamá de nuevo. Dijo que ella lo traicionó al esconder dinero y propiedades, que ella me envenenó contra los valores familiares, que una buena esposa no le guarda secretos a su esposo. Sentí que mi enojo se disparaba, caliente e inmediato. Le dije que mi mamá ganó más que él durante 20 años mientras seguía cocinando la cena todas las noches, haciendo toda la colada, manejando la casa y nunca quejándose de sus ideas anticuadas. Hizo todo lo que él le exigió y aún así se protegió porque sabía exactamente lo que él haría. Mi papá intentó interrumpir, pero seguí. Dije que mi mamá trabajaba turnos de 12 horas en el hospital. Luego volvía a casa para un segundo turno de cocinar y limpiar mientras él veía la televisión y se quejaba si la cena no estaba lista a tiempo. Ella conocía su valor incluso si él nunca lo reconoció. Gisela tocó mi brazo suavemente, tratando de calmarme, pero yo había terminado de estar calmada. Mi papá dijo que estaba siendo irrespetuosa y desagradecida, que mi mamá se avergonzaría de cómo estaba actuando. Me reí de eso porque mi mamá me dejó todo lo que pudo específicamente para protegerme de él. Ella vio venir esto hace años. La conversación explotó a partir de ahí. El monitor cardíaco de mi papá comenzó a sonar más rápido y una enfermera entró para revisarlo. Gisela se levantó y recogió sus papeles. Mi papá señaló la puerta y nos dijo que nos fuéramos, dijo que no quería verme hasta que me disculpara por deshonrar la memoria de mi madre. Agarré mi bolso y salí sin decir otra palabra. Gisela me siguió al pasillo y nos quedamos junto a los ascensores mientras yo intentaba dejar de temblar. Dijo que hicimos un esfuerzo de buena fe para la resolución, como exigen los tribunales. Intentamos hablar, le mostramos los documentos, le dimos la oportunidad de arreglar las cosas. Él rechazó todas las opciones y ahora teníamos justificación legal para tomar medidas más fuertes. Haría que Javier comenzara a presentar el papeleo de inmediato para reclamar mis ingresos de alquiler y establecer mi propiedad sobre los bienes de mi mamá. Asentí y presioné el botón del ascensor 3 veces a pesar de que ya estaba iluminado. Pasé el resto de la semana tratando de concentrarme en el trabajo, pero mi mente seguía divagando hacia mi papá en esa cama de hospital. Su rostro rojo de ira, aún negándose a admitir que había hecho algo malo. Juana lo notó durante nuestra reunión de personal del viernes y preguntó si estaba bien. Le conté sobre la visita al hospital y ella dijo que mi padre sonaba como si perteneciera a los años 50, no al siglo XXI. Ese fin de semana limpié mi apartamento y traté de no pensar en la familia. El sábado por la tarde mi teléfono sonó con el número de Carlos. Casi no contesto, pero la curiosidad ganó. Sonaba diferente a lo habitual, menos engreído, casi nervioso. Dijo que necesitábamos hablar sobre mi papá y la situación del testamento. Le pregunté qué había que hablar, ya que él ya había dejado claro que pensaba que la distribución de la herencia era justa. Carlos suspiró y dijo que había estado pensando en todo, que tal vez podríamos arreglar algo. Usó frases como armonía familiar, la recuperación de mi papá y estrés innecesario. Reconocí las palabras de mi papá saliendo de la boca de Carlos. Le pregunté directamente a Carlos si sabía sobre los bienes propios de mi mamá antes de esta semana. Se quedó en silencio por unos segundos. Luego admitió que mi papá mencionó el condominio de la playa hace un tiempo, pero dijo que era complicado. Carlos no hizo preguntas porque supuso que mi papá entendía las cosas legales mejor que él. Le pregunté cuándo se lo dijo mi papá. Carlos dijo que tal vez hace 2 años cuando mi papá comenzó a hablar de actualizar su testamento. Así que Carlos supo durante 2 años que mi mamá me dejó propiedades y nunca dijo nada. Carlos se puso a la defensiva y dijo que no era su trabajo administrar el patrimonio de mi papá o rastrear los activos viejos de mi mamá. Señalé que no tuvo problemas en aceptar todo lo que mi papá le estaba dejando sin preguntar de dónde venía. Carlos cambió de tema y dijo que había estado contando con su herencia para algunas cosas. Le pregunté qué cosas. Dudó. Luego admitió que tenía algunos problemas financieros que la herencia resolvería. Le pregunté cuánto. Dijo que alrededor de $800. De hecho, me reía a carcajadas. $800 de deuda mientras vivía sin pagar alquiler y con 0 gastos. La voz de Carlos se tensó y se enojó. Dijo que su negocio en línea requería inversión y que compró equipo de juegos y tarjetas coleccionables que aumentarían de valor con el tiempo. Algunas de las inversiones no funcionaron como esperaba, pero así es como funcionan los negocios. Le pregunté cómo acumuló $800 en deudas sin trabajo ni ingresos. Carlos dijo que principalmente con las tarjetas de crédito de mi papá, además de algunos préstamos personales que sacó usando la casa de mi papá como garantía, ya que vivía allí. Había estado haciendo pagos mínimos con el dinero de la venta de tarjetas en línea, pero el interés seguía acumulándose. Mi papá prometió que la herencia llegaría lo suficientemente pronto para cubrirlo todo y dejarlo en ceros. Me sentí enferma al escuchar esto. Mi papá había estado permitiendo el gasto de Carlos durante años mientras me daba sermones sobre la responsabilidad financiera y las mujeres que necesitan maridos para manejar el dinero. Carlos dijo que mi papá entendía que construir un negocio lleva tiempo e inversión. Dije que comprar equipo de videojuegos no era construir un negocio. Era comprar con la tarjeta de crédito de otra persona. El tono de Carlos cambió a la negociación.
Dijo que tal vez podríamos arreglar algo donde dividiéramos el patrimonio de mi papá en partes iguales. Yo obtendría la mitad de todo y olvidaría el problema de los bienes propios de mi mamá. Entonces todos estarían felices y podríamos seguir adelante como familia. Le dije que los activos de mi mamá nunca fueron de mi papá para dividirlos. Siempre fueron míos desde el momento en que mi mamá murió. Mi papá robó los ingresos de alquiler de mi propiedad durante 4 años y yo quería cada peso de vuelta, con intereses. Carlos dijo que estaba siendo poco razonable ya que yo ya tenía un negocio exitoso y no necesitaba el dinero. Dije que esto no se trataba de necesidad, se trataba de lo que era legal y moralmente mío. Mi mamá me dejó esos activos específicamente porque sabía que mi papá intentaría exactamente esto. No iba a negociar lo que mi mamá protegió para mí solo para rescatar a Carlos de una deuda que él creó comprando coleccionables sin valor en lugar de conseguir un trabajo. Carlos dijo que los coleccionables no eran sin valor. Algunos eran raros y valiosos. Le pregunté si eran tan valiosos porque tenía $800 en deudas. No tuvo una respuesta para eso. La llamada comenzó a desmoronarse rápidamente. Carlos dijo que estaba abandonando a la familia cuando las cosas se ponían difíciles, que la sangre debería importar más que el dinero. Le recordé que le ofrecí trabajos reales con salarios reales 2 veces. Podría haber estado trabajando en mi empresa durante los últimos 3 años, ganando un dinero decente y construyendo habilidades reales. En cambio, eligió los videojuegos y la venta de tarjetas en línea, y ahora estaba sorprendido de que las elecciones tuvieran consecuencias. Su crisis financiera fue completamente autoinfligida, y yo no era responsable de arreglarla. Carlos dijo que yo sonaba justo como mi papá, fría y crítica. Dije que eso era gracioso viniendo de alguien que estuvo de acuerdo en que yo no merecía nada solo por haber nacido mujer. Al menos yo me gané todo lo que tenía en lugar de esperar caridad de los miembros de la familia. Carlos me llamó con algunos nombres que no repetiré y colgó. Me senté en mi sillón mirando mi teléfono y me di cuenta de que había perdido tanto a mi padre como a mi hermano en la misma semana. Me dolió, pero también se sintió como un alivio. El lunes por la mañana me reuní con Javier en la firma de abogados de Gisela. Había revisado todos los documentos durante el fin de semana y tenía el papeleo listo para presentar. Me explicó que estaba presentando 2 demandas separadas. Primero, una reclamación formal contra el patrimonio de mi papá por $1.4400 en ingresos de alquiler robados más intereses y honorarios legales. Segundo, el papeleo que establece mi titularidad legal sobre los bienes propios de mi mamá, incluyendo el condominio de la playa, su cuenta de ahorros y su colección de joyas. Las presentaciones irían al juzgado del condado esa tarde y se entregarían copias al abogado de la herencia de mi papá. Javier dijo que el caso era sencillo ya que teníamos toda la documentación que demostraba el estado de propiedad separada de mi mamá. La parte más difícil podría ser cobrar el ingreso de alquiler robado, ya que mi papá ya había gastado la mayor parte. Podríamos necesitar poner un embargo sobre sus activos o elaborar un plan de pago del patrimonio. Le dije a Javier que hiciera lo que fuera necesario. Había terminado de ser amable con esto. 3 días después, Javier llamó para decir que el abogado de la herencia de mi papá, Tristán Martínez, se había puesto en contacto con él. Tristán admitió que no estaba al tanto de los arreglos de bienes propios de mi mamá cuando redactó el testamento de mi papá. Se basó en la representación de activos de mi papá y mi papá nunca mencionó que el condominio de la playa no era realmente suyo para dejárselo a nadie. Tristán revisó los documentos que proporcionamos y estuvo de acuerdo en que el condominio se incluyó incorrectamente en el inventario del patrimonio de mi papá. Quería programar una reunión con todas las partes para discutir la resolución. Javier dijo que había aceptado una reunión, pero dejó en claro que no daríamos marcha atrás en ninguna de nuestras reclamaciones. La propiedad de mi mamá era mía y mi papá me debía 4 años de ingresos de alquiler. Esos hechos no eran negociables. Le pregunté a Javier qué pensaba que pasaría. Dijo que lo más probable es que Tristán intentaría negociar un acuerdo para evitar un litigio costoso. El patrimonio de mi papá eliminaría el condominio de la playa del testamento. Reconocería mi propiedad y probablemente ofrecería algún tipo de plan de pago para el ingreso de alquiler robado. Le pregunté si obtendríamos todo lo que se nos debía. Javier dijo que probablemente no todo a la vez, pero eventualmente sí. La ley estaba claramente de nuestro lado. La reunión ocurrió antes de lo que esperaba. Tristán llamó a Javier 2 días después de recibir nuestras presentaciones y dijo que quería sentarse con todos para arreglar las cosas. Javier me contó sobre la llamada mientras revisábamos el papeleo en su oficina. Tristán propuso que nos reuniéramos en su firma para discutir los problemas de la propiedad y tal vez renegociar el testamento de mi papá. Javier aceptó la reunión, pero dejó en claro que no daríamos marcha atrás con los bienes propios de mi mamá o el ingreso de alquiler robado. Esos hechos no estaban a discusión. Le pregunté a Javier qué pensaba que quería Tristán. Javier dijo que lo más probable es que mi papá se estuviera dando cuenta de que la pelea legal costaría más que simplemente llegar a un acuerdo, pero que debíamos estar preparadas para que mi papá intentara poner condiciones. Antes de la reunión decidí visitar el condominio de la playa. Nunca había estado allí desde que mi mamá murió. Mi papá manejó todo después de su funeral y yo estaba demasiado ocupada construyendo mi empresa como para preguntar sobre sus propiedades. La dirección estaba en los archivos de mi mamá a unos 40 minutos de mi oficina, cerca de la costa. Conduje hasta allí un sábado por la mañana y estacioné frente a un pequeño edificio de 2 pisos con revestimiento azul desgastado.
Los inquilinos actuales eran una familia joven. Llamé a la puerta y una mujer de unos 20 años contestó con un niño pequeño en la cadera. Me presenté y le expliqué que yo era la propietaria real. Su rostro palideció. Llamó a su esposo y ambos parecían asustados. Habían estado viviendo allí durante 2 años y pagando el alquiler cada mes a un administrador de propiedades. No tenían idea de que le estaban pagando a mi papá en lugar de a mí. Les dije que no se preocuparan. No estaban en problemas. Solo quería ver el lugar. El esposo me dejó entrar y caminé lentamente. El condominio tenía 2 habitaciones, un baño, una pequeña cocina con electrodomésticos viejos. La alfombra estaba desgastada en los pasillos. El baño tenía manchas de agua en el techo que nadie había reparado. Los gabinetes de la cocina eran originales de hace 30 años, cuando mi mamá compró el lugar. Les pregunté a los inquilinos si alguna vez habían solicitado reparaciones. Dijeron que sí, varias veces. Pero el administrador de propiedades siempre decía que el dueño no aprobaba el presupuesto para actualizaciones. El dueño, es decir, mi papá, había estado cobrando $30 mensuales durante 4 años mientras se negaba a gastar algo en mantenimiento. Los inquilinos eran buenas personas, manteniendo el lugar limpio a pesar de su antigüedad. Les dije que pronto haría cambios en la situación de la administración y que sabrían de mí. Parecieron aliviados. Caminé una vez más y sentí enojo de nuevo. Mi mamá compró este lugar hace 30 años con su propio dinero como una inversión para el futuro de nuestra familia. Probablemente imaginó que me ayudaría algún día. En cambio, mi papá lo trató como su máquina de efectivo personal mientras lo dejaba caer en pedazos. La reunión con Tristán estaba programada para el martes por la tarde en su oficina de abogados del centro. Javier y yo llegamos juntos. Gisela también vino para apoyar, aunque Javier estaba manejando el lado legal. La oficina de Tristán era elegante, con muebles de madera oscura y grandes ventanales con vistas a la ciudad. Tristán era un hombre de unos 50 años, pelo gris, traje caro. Nos estrechó la mano y ofreció café, lo cual todos rechazamos. Nos sentamos alrededor de una mesa de conferencias y Tristán abrió una carpeta con documentos. Comenzó diciendo que había revisado todo lo que presentamos y reconoció que el condominio de la playa se incluyó incorrectamente en el patrimonio de mi papá. Admitió que se había basado en la información de mi papá al redactar el testamento y mi papá nunca mencionó los arreglos de bienes propios de mi mamá. Luego Tristán presentó lo que llamó una solución razonable. Mi papá reconocería los bienes propios y devolvería los ingresos de alquiler si yo accedía a no impugnar la distribución de su testamento a Carlos. Javier lo interrumpió de inmediato. Dijo que esos eran problemas completamente no relacionados que no podían vincularse legalmente. La propiedad de mi mamá siempre fue mía, independientemente del testamento de mi papá. El ingreso de alquiler robado era un asunto separado de mala conducta financiera. No íbamos a negociar mis derechos para recuperar lo que ya era mío. Hablé entonces porque quería que Tristán lo escuchara directamente de mí. Le dije que ya no me interesaba el dinero de mi papá. Lo que quería era el reconocimiento de que los activos de mi mamá siempre fueron míos. Quería el reembolso del ingreso robado y quería que mi papá entendiera que sus valores machistas le costaron una relación con su hija. Tristán parecía incómodo. Movió papeles y se aclaró la garganta. Luego admitió algo que me hirvió la sangre. Mi papá se había negado a asistir a esta reunión o a autorizar cualquier negociación real. Mi papá instruyó a Tristán que lo manejara, pero no transigiría en el testamento porque eso significaría admitir que las mujeres merecen igual herencia. Tristán realmente dijo esas palabras en voz alta. Parecía avergonzado, pero lo dijo. No podía creer que mi papá estuviera tan comprometido con su discriminación que ni siquiera se presentaría a defenderla él mismo. Javier abrió su propia carpeta y sacó extractos bancarios y registros de transacciones. Había estado investigando más a fondo las finanzas de mi papá durante los últimos días. Javier presentó evidencia que iba más allá del robo de ingresos de alquiler. Mi papá había estado usando la futura herencia de Carlos para pagar las cuentas de tarjetas de crédito de Carlos durante los últimos 2 años. Transferencias regulares de las cuentas de inversión de mi papá directamente a las tarjetas de crédito de Carlos. Miles de pesos cada pocos meses. Javier mostró los extractos que demostraban el patrón. El patrimonio valía mucho menos de lo que sugería el testamento de mi papá porque mi papá seguía rescatando a Carlos de la deuda que creó a través de compras en línea y equipo de juegos. Javier argumentó que esto demostraba que el testamento de mi papá se basaba en premisas falsas sobre el valor del patrimonio y las necesidades de Carlos frente a sus habilidades. Tristán parecía genuinamente perturbado mientras revisaba los extractos bancarios. Dijo que no estaba al tanto de las transferencias en curso a Carlos. Mi papá nunca mencionó el apoyo financiero a Carlos cuando discutieron la planificación patrimonial. Tristán tomó notas y tenía la mandíbula apretada. Javier insistió en el punto. Dijo que todo el testamento se construyó sobre la suposición de mi papá de que Carlos necesitaba apoyo y yo no, pero la evidencia mostraba que Carlos estaba drenando activamente el patrimonio mientras yo me había mantenido sola durante más de una década. El testamento no reflejaba la realidad. Reflejaba las creencias anticuadas de mi papá sobre los roles de género. La reunión continuó durante otra hora con Tristán haciendo preguntas y Javier proporcionando más documentación. Finalmente, Tristán dijo que necesitaba revisar todo a fondo y proporcionar una respuesta formal dentro de 2 semanas. Recogió sus papeles y se levantó para finalizar la reunión.
Mientras nos íbamos, Tristán apartó a Gisela en el pasillo. Pude escucharle decirle en voz baja que se sentía incómodo con el aspecto de discriminación de género de la postura de mi papá. Dijo que pensaba que la postura de mi papá era legal y moralmente incorrecta, pero mi papá era su cliente y tenía que representarlo. Gisela le agradeció su honestidad. Salimos del edificio y me sentí agotada. 2 días después, mi teléfono sonó a las 7 de la mañana. Era Carlos, y estaba llorando. Mi papá tuvo otro episodio cardíaco durante la noche y estaba de vuelta en cuidados intensivos. La voz de Carlos temblaba. Me rogó que fuera al hospital y hiciera las paces con mi papá antes de que sucediera algo peor. Dijo que mi papá seguía preguntando por mí y que el estrés de nuestra pelea lo estaba matando. Me senté en mi sillón sosteniendo el teléfono y no sabía qué sentir. Una parte de mí quería conducir directamente al hospital y arreglar todo, como siempre hacía. La otra parte sabía que correr al lado de mi papá solo probaría su punto de que las mujeres existen para suavizar las cosas y hacer que los hombres se sientan cómodos. Llamé a Juana en su lugar, contestó al primer timbre y le conté sobre la llamada de Carlos y la culpa que me carcomía. La respuesta de Juana fue inmediata y firme. Me recordó que mi papá creó toda esta situación al escribir un testamento discriminatorio y negarse a reconocer mi valor como su hija. Su estrés provenía de enfrentar las consecuencias de sus propias elecciones, no de nada que yo hubiera hecho mal. Yo no era responsable de protegerlo de los resultados naturales de tratarme como menos valiosa que Carlos simplemente por mi género. Juana dijo que si quería visitar a mi papá, que lo hiciera por mí misma, no porque Carlos me hiciera sentir culpable. Y definitivamente no para hacer las paces aceptando un trato injusto. Sus palabras me ayudaron a pensar con más claridad sobre lo que realmente quería frente a lo que exigía la obligación familiar. Le di las gracias y llamé a Gisela a continuación. Gisela escuchó la situación y me dio la perspectiva legal. Visitar a mi papá ahora podría verse como un debilitamiento de mi posición porque podría parecer que estaba cediendo o dispuesta a transigir con los bienes propios de mi mamá para mantener la armonía familiar. Pero también dijo que el caso legal era lo suficientemente fuerte como para que una visita al hospital no lo destruiría. Y en última instancia, yo tenía que decidir si la reconciliación familiar me importaba más que el dinero. Lo pensé durante quizás 10 segundos antes de saber mi respuesta. Quería ver a mi papá, pero no iría sola ni desprotegida. Gisela accedió a venir conmigo como testigo de lo que se dijera. Condujimos juntas al hospital a la mañana siguiente. Mi papá estaba en una habitación regular esta vez, no en cuidados intensivos, lo que significaba que el episodio cardíaco fue menor. Se veía pequeño en la cama del hospital, con monitores sonando y una vía intravenosa en el brazo. Por un momento, sentí que el viejo instinto se activaba, el que me hacía querer protegerlo y suavizar todo para que pudiéramos volver a ser una familia. Luego mi papá vio a Gisela parada a mi lado y su rostro se endureció. Preguntó por qué traje a una abogada a visitar a su padre enfermo. Antes de que pudiera responder, se lanzó a cómo lo estaba matando de estrés por las intrigas de mi madre y su testamento secreto que actuaba a sus espaldas. El instinto protector se evaporó al instante. Acerqué una silla a su cama y me senté. Le dije con calma que mi mamá no intrigó. Ella protegió sus propios activos porque sabía que sus valores sobre las mujeres y la propiedad conducirían exactamente a esta situación. Dije que lo amaba, pero no podía aceptar ser tratada como menos valiosa que Carlos, simplemente por mi género. Ya no se trataba del dinero. Se trataba de que él me viera como una persona completa que merecía igual respeto e igual herencia. El rostro de mi papá se puso rojo a pesar del monitor cardíaco. Insistió en que no era machista, era tradicional, y había una gran diferencia entre la discriminación y seguir una estructura familiar apropiada. Le pedí directamente que explicara cómo dejarle todo a un hijo desempleado mientras no le daba nada a una hija exitosa era algo más que discriminación de género. Esperé su respuesta. Abrió la boca y la cerró de nuevo. Intentó comenzar una frase sobre los hijos y el legado familiar, pero se detuvo porque no podía terminarla sin admitir el machismo en voz alta. Gisela se quedó en silencio junto a la puerta tomando notas. El silencio se extendió hasta que escuchamos pasos en el pasillo. Carlos entró corriendo en la habitación, todavía con sus auriculares de juego alrededor del cuello. Inmediatamente fue al lado de mi papá y me dijo que estaba siendo cruel al discutir con un hombre enfermo sobre dinero. Me giré para enfrentarme a Carlos directamente. Le pregunté si honestamente pensaba que era justo que él obtuviera todo a pesar de no contribuir con nada, mientras que yo no obtenía nada a pesar de mantenerme sola por completo durante más de una década. ¿Realmente creía que merecía todo el patrimonio de mi papá solo por haber nacido hombre? Carlos recurrió al argumento de que los hijos llevan el apellido familiar como si fuera un escudo. Señalé que mi negocio estaba literalmente registrado bajo nuestro apellido familiar y empleaba a 12 personas que veían nuestro nombre en sus cheques de pago. Sus ventas de tarjetas en línea no habían generado ingresos reales en meses, según los registros bancarios que encontró Javier. ¿Cuál de nosotros estaba realmente llevando adelante el apellido familiar? El rostro de Carlos se puso rojo, pero no tuvo respuesta. Mi papá intentó interrumpir, pero seguí. Les dije a ambos que iba a seguir adelante con la acción legal. Reclamaría la propiedad de mi mamá y el ingreso de alquiler robado porque era legalmente mío y moralmente correcto. Había terminado de tratar de que vieran mi valor porque mi mamá ya lo vio y me protegió en consecuencia. Su fe en mí importaba más que la aprobación condicional de mi papá. Gisela y yo salimos de la habitación del hospital sin esperar una respuesta. Durante el mes siguiente, Javier negoció con Tristán sobre la devolución de mi ingreso de alquiler.
La documentación era clara y Tristán sabía que no podían ganar esa pelea. La salud de mi papá mejoró lentamente, pero él rechazó todas las ofertas de acuerdo de Javier. Tristán incluso llamó a Javier en privado para decirle que el caso de la herencia era débil y le había recomendado a mi papá que llegara a un acuerdo para evitar honorarios legales costosos, pero mi papá se negó por principio. Prefería pagar abogados que admitir que su testamento estaba equivocado. Me concentré en mi firma de consultoría y traté de no pensar en la familia que estaba perdiendo. Luego, los acreedores de Carlos comenzaron a llamar a la casa de mi papá de manera más agresiva. Una compañía de tarjetas de crédito envió una carta formal amenazando con acciones legales si Carlos no comenzaba a hacer pagos sobre los $800 que debía. Carlos entró en pánico porque había estado contando con el dinero de la herencia que ahora estaba atado en disputas legales y podría no llegar en absoluto. Mi papá tuvo que enfrentar la realidad de que rescatar a Carlos había drenado significativamente el patrimonio y seguir luchando contra mí en la corte estaba empeorando todo. El teléfono de la casa sonaba constantemente con llamadas de cobro. Carlos dejó de contestar. Entré a la oficina el lunes por la mañana y Juana ya estaba allí con café esperándome. Me empujó una taza y preguntó si había pensado en su sugerencia de la semana pasada. Sabía lo que quería decir sin que lo dijera directamente. Lo de Carlos. Contratarlo una vez más para darle una oportunidad real de cambiar las cosas. Le dije que no, y lo dije en serio. Ella levantó las cejas y esperó a que le explicara. Dije que había pasado 34 años viendo a mi papá proteger a Carlos de todas las consecuencias y nunca lo ayudó a crecer. Carlos necesitaba enfrentar lo que sucedía cuando no trabajabas durante 6 años y acumulabas $800 en deudas. Rescatarlo ahora solo le enseñaría que alguien siempre lo salvaría. Juana asintió lentamente y dijo que entendía, pero que era difícil ver a la familia en apuros. Estuve de acuerdo en que era difícil, pero señalé que el apoyo familiar real significaba dejar que las personas aprendieran de los errores, no evitar que sucedieran. Carlos había rechazado 2 ofertas de trabajo reales de mi parte porque no quería caridad de su hermana. Ahora quería la herencia de mi papá para resolverlo todo. Eso no era crecimiento. Eso era solo esperar un tipo diferente de caridad. Juana me apretó el hombro y dijo que probablemente tenía razón, pero que a mí me dolía de todos modos. Admití que sí dolía, pero había terminado de proteger a las personas que se negaban a protegerse a sí mismas. 3 semanas después, Javier llamó para decir que se había fijado la fecha del juicio para la reclamación de ingresos de alquiler. Me preguntó si quería asistir y dije que absolutamente. Esto ya no se trataba solo de dinero, se trataba de establecer que mi papá no podía robarme sin consecuencias. La mañana de la audiencia me puse mi mejor traje de negocios y me reuní con Javier afuera del juzgado. Él tenía 3 cajas de registros financieros que documentaban cada pago de alquiler que fue a la cuenta de mi papá en lugar de la mía. Tristán apareció solo y le dijo a Javier que mi papá no vendría debido a problemas de salud. Su médico dijo que el estrés sería demasiado después de los recientes episodios cardíacos. Javier aceptó esto sin discusión. Entramos y el juez llamó al caso. Tristán presentó la defensa de mi papá, que básicamente afirmaba que el ingreso de alquiler se usó para el beneficio familiar a lo largo de los años. Sugirió que yo me había beneficiado indirectamente de la estabilidad financiera de mi papá, a pesar de que no había vivido en casa en 12 años. Javier se levantó y destruyó sistemáticamente este argumento con registros bancarios. Le mostró al juez que $1.44,000 fueron a la cuenta personal de mi papá desde mi propiedad. Luego mostró los registros de gastos de mi papá que demostraban que el dinero se destinó a los pagos de tarjetas de crédito de Carlos, el seguro de coche de Carlos y las diversas compras de equipo de juegos de Carlos. Nada de eso me benefició de ninguna manera. El juez le preguntó a Tristán si tenía alguna evidencia de que yo había recibido beneficios de esos fondos. Tristán admitió que no. El juez preguntó si mi papá tenía mi permiso para cobrar el alquiler de mi propiedad heredada. Tristán dijo que no, pero argumentó que mi papá creía que tenía derecho a la propiedad. Javier interrumpió y presentó el testamento de mi mamá con la documentación de bienes propios. El juez lo leyó cuidadosamente mientras la sala del tribunal permanecía en silencio. El juez levantó la vista y dijo que la ley era clara sobre este asunto. La propiedad separada de mi mamá me pertenecía a su muerte. Mi papá no tenía ningún derecho legal a cobrar ingresos de mi propiedad. El hecho de que lo hizo durante 4 años sin mi conocimiento o consentimiento constituyó conversión de activos. El juez falló a mi favor y ordenó al patrimonio de mi papá que reembolsara $1.44 más 4 años de intereses a la tasa legal. Calculó que esto ascendía a unos $1.62 en total. Luego agregó los honorarios legales, lo que elevó el total a $1.7. $0.00. El juez también estableció formalmente mi titularidad sobre todos los bienes propios de mi mamá, incluido el condominio de la playa, la cuenta de ahorros y las joyas. Dijo que este fallo se ingresó en el registro público y cualquier futuro procedimiento de herencia debe reconocer estos activos como solo míos. Tristán parecía derrotado. Javier me estrechó la mano. Sentí que algo se liberaba en mi pecho que había estado tenso desde que encontré el testamento de mi papá. Esto no se trataba del dinero. Se trataba de que alguien en autoridad finalmente dijera que lo que mi papá hizo estaba mal. Salimos del juzgado y Javier dijo que había presentado el papeleo para cobrar el fallo del patrimonio de mi papá.
Le pregunté cuánto tardaría y dijo que probablemente 2 meses para procesar todo. Le agradecí su trabajo y dijo que era el caso más fácil que había manejado en meses porque la evidencia era muy clara. Tristán nos alcanzó en el estacionamiento. Preguntó si podía hablar conmigo en privado. Javier dijo que esperaría junto al coche. Tristán parecía incómodo y dijo que mi papá estaba muy molesto por el fallo. Dije que mi papá debería haber pensado en eso antes de robarme. Tristán estuvo de acuerdo y dijo que de hecho le aconsejó a mi papá que llegara a un acuerdo semanas antes, pero mi papá se negó. Ahora los honorarios legales le habían costado al patrimonio casi tanto como el fallo en sí. Me encogí de hombros y dije que esa fue la elección de mi papá. Tristán dijo que mi papá quería hablar sobre modificar su testamento. No porque sus puntos de vista hubieran cambiado. Tristán fue claro al respecto, sino porque los honorarios legales estaban agotando el patrimonio y Carlos no heredaría mucho si la lucha continuaba. Le pregunté si mi papá estaba realmente dispuesto a cambiar el testamento o simplemente quería que yo abandonara todo. Tristán admitió que mi papá ofrecía dividir el patrimonio 60-40 a favor de Carlos. Me reí y dije que no. Tristán pareció sorprendido. Dijo que 60-40 era un compromiso significativo dadas las creencias de mi papá. Le dije a Tristán que las creencias de mi papá estaban equivocadas y que no iba a negociar con el machismo. Tristán dijo que entendía, pero sugirió que lo pensara antes de rechazar la oferta por completo. Dije que ya lo había pensado durante semanas y mi respuesta no cambiaría. Javier me llamó 2 días después y dijo que Tristán se había puesto en contacto oficialmente para una reunión. Mi papá quería discutir la modificación del testamento conmigo presente. Javier preguntó si quería hacerlo y dije que sí, pero solo con Gisela allí como testigo. No iba a entrar sola en otra habitación de hospital con mi papá. Javier organizó todo para el martes siguiente. Le dije a Juana a dónde iba y ella se ofreció a acompañarme para apoyarme. Dije que no porque esto tenía que ser solo la familia y los abogados. Juana me abrazó y dijo que la llamara inmediatamente después. Llegó el martes y me reuní con Gisela afuera del hospital. Subimos a la habitación de mi papá juntas. Estaba sentado en la cama, luciendo más delgado que la última vez, pero alerta. Carlos también estaba allí, hundido en la silla de visita jugando algo en su teléfono. Mi papá vio a Gisela y su rostro se endureció. Dije que se quedaría porque quería una testigo de lo que sucediera. Mi papá dijo que esto era asunto de familia. Respondí que él lo había convertido en un asunto legal cuando escribió su testamento. Gisela se sentó en la esquina con su libreta. Carlos finalmente levantó la vista de su teléfono y preguntó por qué estaba haciendo esto tan difícil. Lo ignoré y me concentré en mi papá. Mi papá dijo que Tristán le había explicado el fallo judicial y el impacto financiero en el patrimonio. Dijo que estaba dispuesto a ser razonable sobre la distribución si yo dejaba de pelear. Le pregunté qué significaba razonable. Mi papá dijo que dividiría su patrimonio 60-40, con Carlos obteniendo la mayor parte. Llamó a esto generoso dadas sus creencias sobre la herencia. Sentí que algo frío se instalaba en mi estómago. Le dije a mi papá que ya no quería su dinero. Su rostro mostró confusión, como si no pudiera procesar lo que había dicho. Expliqué que la propiedad de mi mamá era suficiente para mí. El condominio de la playa, los ahorros, las joyas, todo era más valioso porque mi mamá eligió específicamente protegerlo para mí. Eso significaba más que cualquier cantidad del dinero de mi papá. Mi papá dijo que estaba siendo emocional y que no estaba pensando con claridad. Dije que estaba pensando más claramente que en años. Aceptar el 60% de su patrimonio significaría aceptar su premisa básica de que yo valía menos que Carlos. Me negué a validar su machismo incluso por una ganancia financiera. Mi papá comenzó a discutir, pero levanté la mano. Dije que la fe de mi mamá en mí valía más que su aprobación condicional. Ella vio mi valor cuando él nunca lo haría. Eso era suficiente. Carlos intervino y dijo que estaba siendo estúpida al rechazar dinero por orgullo. Me giré para mirarlo directamente. Le pregunté si honestamente pensaba que la oferta de mi papá era justa. Carlos dijo que 60-40 era mejor de lo que merecía, dado que los hijos tradicionalmente heredan todo. Sentí que mi mandíbula se tensaba. Le dije a Carlos que toda su vida había sido subsidiada por el dinero de mi papá y el trabajo no remunerado de mi mamá. Nunca se ganó nada él mismo, pero se sentía con derecho a todo. Carlos dijo que yo solo estaba celosa de que mi papá lo amara más. Me reí y salió amargo. Dije que mi papá no lo amaba más. Mi papá solo lo valoraba más debido a su género. Había una diferencia. Carlos dijo que estaba haciendo que todo se tratara de feminismo cuando en realidad solo se trataba de tradición familiar. Respondí que la tradición familiar era solo una palabra bonita para la discriminación. Gisela se movió en su silla y pude verla tomando notas. Mi papá intentó interrumpir, pero yo no había terminado. Le dije a mi papá que esperaba que se recuperara por completo y viviera muchos años más. Lo dije de verdad, a pesar de todo. Pero nuestra relación había cambiado para siempre y ambos teníamos que aceptarlo. Ya no podía fingir que sus valores no me lastimaban. Había terminado de tratar de ganarme un trato igualitario que debería haberme dado libremente desde el principio. Mi papá dijo que estaba exagerando y que las cosas podrían volver a la normalidad si tan solo aceptaba su oferta. Negué con la cabeza. Normal significaba que yo constantemente probaba mi valor mientras Carlos obtenía todo por existir. Eso no era normal. Eso estaba roto. Dije que estaba eligiendo alejarme de esa dinámica por completo. Mi papá podía dejarle todo a Carlos si eso era lo que quería.
Yo tenía el legado de mi mamá y mi propio éxito. Eso era suficiente. Carlos se levantó y se puso frente a mí. Dijo que estaba abandonando a la familia cuando las cosas se ponían difíciles. Di un paso atrás y lo miré con calma. Dije que él abandonó cualquier derecho a mi respeto cuando estuvo de acuerdo en que yo no merecía nada simplemente por ser mujer. Familia debería significar apoyo mutuo, no sacrificio unilateral de la hija. Carlos dijo que siempre había sido egoísta y que esto lo demostraba. Le dije que cuidarme no era egoísta. Era necesario. Él había pasado 6 años esperando que mi papá resolviera sus problemas. Yo había pasado 12 años construyendo un negocio que empleaba a personas y generaba valor real. Habíamos tomado decisiones diferentes y esas decisiones tenían consecuencias. Carlos dijo que me arrepentiría de esto cuando mi papá muriera y yo no obtuviera nada. Dije que ya tenía lo que importaba. Gisela se levantó y dijo que debíamos irnos. Estuve de acuerdo. Caminé hacia la puerta y mi papá gritó mi nombre. Me detuve, pero no me di la vuelta. Dijo que estaba cometiendo un error. Dije que el error era suyo, no mío. Había tenido 34 años para ver mi valor y eligió no hacerlo. Eso era su culpa. Salí de la habitación del hospital con Gisela a mi lado. La puerta se cerró detrás de nosotras y sentí que mis manos temblaban. Gisela preguntó si estaba bien. Dije que no lo sabía, pero que creía que lo estaría eventualmente. Caminamos hacia el ascensor en silencio. Presioné el botón y esperé. Las puertas se abrieron y entramos. Gisela preguntó si quería ir a tomar un café y hablar. Dije que sí. Bajamos a la planta baja y salimos al estacionamiento. El sol brillaba y tuve que entrecerrar los ojos. Gisela abrió su coche y entramos. Comenzó a conducir hacia la cafetería cerca de su oficina. Miré por la ventana y vi pasar la ciudad. Esta podría ser la última vez que vería a mi papá con vida. Eso dolió de una manera que no esperaba, pero también se sintió como una liberación de tratar constantemente de probar algo que debería haber sido obvio. Yo valía lo mismo que Carlos, independientemente del género. Mi mamá lo había sabido. Mi papá nunca lo haría. Las semanas siguientes pasaron en un torbellino de trabajo y decisiones. Me dediqué por completo a mi firma de consultoría y Juana lo notó, pero no me presionó. Solo se aseguró de que almorzara y saliera de la oficina antes de medianoche. Los inquilinos del condominio de la playa avisaron que se mudarían a fin de mes. Podría haber encontrado nuevos inquilinos de inmediato, pero no lo hice. En cambio, decidí renovar la propiedad yo misma. No contratar contratistas. Realmente hacer el trabajo con mis propias manos. Juana pensó que estaba loca, pero Gisela lo entendió. Se trataba de conectar con la memoria de mi mamá a través de algo físico. Conduje al condominio un sábado por la mañana con una camioneta llena de suministros. Los inquilinos lo habían dejado limpio, pero anticuado. Los gabinetes de la cocina eran de los 80. El baño tenía azulejos rosas. La alfombra de la sala de estar estaba desgastada en algunos puntos. Comencé a quitar la alfombra y encontré madera dura debajo. Mi mamá tenía buen gusto incluso cuando compró este lugar hace 30 años. Pasé los siguientes 3 fines de semana lijando pisos y pintando paredes. Mis manos se llenaron de ampollas y mi espalda me dolía, pero se sentía como un buen trabajo físico que producía resultados visibles. No como pelear con mi papá donde nada cambiaba. El condominio se transformó lentamente en algo que se sentía mío y de mi mamá juntas. Encontré una foto vieja de ella escondida detrás de un gabinete. Era más joven que yo ahora, sonriendo en la playa con su uniforme de enfermera visible debajo de su chaqueta. Probablemente se detuvo aquí después de un turno. Puse la foto en un marco en la repisa de la chimenea. Gisela vino la semana siguiente mientras yo estaba pintando el dormitorio y nos sentamos en el porche con vistas al mar hablando de qué hacer con los activos de mi mamá. Sugirió crear un fideicomiso que financiaría becas para mujeres que enfrentan discriminación de género en situaciones familiares o empresariales. La idea se sintió correcta de inmediato porque convirtió la protección de mi mamá hacia mí en protección para otras mujeres que la necesitaban. Pasamos horas esa tarde redactando los documentos del fideicomiso con criterios específicos para las solicitantes y un comité de selección que incluiría a Gisela, Juana y otras 2 abogadas de la firma de Gisela. El fideicomiso otorgaría becas que oscilarían entre $100 y $400 para ayudar a las mujeres con honorarios legales, costos de inicio de negocios o gastos de educación cuando enfrentaran discriminación. Lo nombré el Fideicomiso de Oportunidades para Mujeres Francesca Rollins y sentí que a mi mamá le habría encantado saber que su cuidadosa planificación ayudó a más que solo a mí. Gisela presentó el papeleo dentro de 2 semanas y celebramos nuestra primera reunión de revisión de becas en mi oficina donde seleccionamos a 3 beneficiarias de más de 40 solicitudes. Una mujer estaba luchando contra la herencia de su padre después de ser desheredada por sus hermanos. Otra necesitaba fondos para terminar su título de enfermería después de que su esposo se divorció de ella y dejó de pagar la matrícula. La tercera estaba comenzando un negocio de construcción y enfrentaba constante discriminación por parte de proveedores y clientes que no creían que las mujeres pertenecieran a los oficios. Escribir esos primeros 3 cheques se sintió como honrar la memoria de mi mamá de la manera más significativa posible. 3 meses después de que se lanzó el fideicomiso, Carlos llamó a mi teléfono celular un martes por la mañana. Casi no contesto, pero la curiosidad ganó.
Preguntó cómo me iba con un tono casual falso que significaba que quería algo. Esperé a que hablara y finalmente admitió que estaba en problemas con sus deudas y necesitaba un préstamo para cubrir los pagos mínimos antes de que las compañías de tarjetas de crédito lo demandaran. El total que necesitaba era de 3 cents, 0 pesos. Le pregunté qué pasó con el apoyo financiero de mi papá, y Carlos dijo que mi papá lo cortó después de que la batalla legal por el patrimonio de mi mamá agotó el dinero para los honorarios de los abogados. No sentí satisfacción por el pánico de Carlos, solo el cansado reconocimiento de que todavía no había aprendido nada. Le dije que no le daría un préstamo, pero le ofrecería un trabajo real en mi firma de consultoría con responsabilidades reales y un salario inicial de $900 al año. Podría trabajar en nuestro departamento de operaciones manejando la logística y la programación de clientes. La voz de Carlos se enfrió y dijo que no necesitaba caridad de su hermana. Señalé que un trabajo no era caridad, era ganar dinero a través del trabajo como lo hacen los adultos normales. Dijo que estaba siendo cruel y disfrutando de su sufrimiento. Lo corregí y le expliqué que le estaba ofreciendo lo mismo que le había ofrecido 2 veces antes cuando me rechazó porque aceptar ayuda de una mujer hería su orgullo. Ahora estaba lo suficientemente desesperado como para que tal vez realmente lo considerara. Carlos me llamó con nombres que no repetiré y colgó. Borré su número de mi teléfono y volví a mi reunión matutina. Juana y yo expandimos la firma de consultoría ese verano, agregando 6 nuevos empleados y asumiendo clientes corporativos que triplicaron nuestros ingresos. El condominio de la playa se convirtió en mi retiro de fin de semana, donde conducía los viernes por la noche y pasaba 2 días caminando por la orilla y trabajando en mi laptop desde la terraza. Estar allí me hacía sentir conectada con mi mamá de maneras que visitar su tumba nunca hizo. Este era un lugar que ella había elegido e invertido y protegido para mí. Podía imaginarla aquí después de largos turnos de enfermería, viendo el atardecer y planeando un futuro donde su hija tendría opciones y seguridad. El éxito de la firma de consultoría demostró que había construido exactamente el tipo de vida independiente que mi mamá esperaba para mí. No estaba esperando que un esposo me proveyera. No dependía de la aprobación de mi papá o la opinión de Carlos. Tomé mis propias decisiones y viví con las consecuencias y me mantuve sola por completo. Un año después de encontrar el testamento de mi papá, estaba dirigiendo un negocio con 18 empleados, administrando el condominio de la playa y las cuentas de inversión de mi mamá, y revisando las solicitudes de becas para el fideicomiso Francesca Rollins cada trimestre. Mi papá y Carlos rara vez me contactaban, excepto por mensajes de texto incómodos de cumpleaños a los que respondía cortésmente, pero brevemente. Había construido una familia elegida a través de Juana, que se convirtió en mi amiga más cercana, y Gisela, que luchó a mi lado, y mis empleados, que valoraban la competencia independientemente del género. Mi mamá tuvo razón al proteger mi herencia, no porque necesitara el dinero, sino porque merecía saber que al menos un padre vio mi valor. Ese conocimiento importaba más que cualquier cantidad de dinero. Algunas noches en el condominio de la playa miraba la foto de mi mamá en la repisa y le agradecía por creer en mí cuando mi papá nunca lo haría. Ella me había dado más que propiedad. Me había dado la prueba de que importaba exactamente tal como era.